Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima ni de esta emisora. Algunas personas cuestionan que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz cuando lo que pide ella para liberar su país es incluso una invasión armada. Venezuela, como el resto de los países del sur, del sur para Estados Unidos y en particular para Donald Trump, somos patio. Entonces él puede hacer atrás lo que él quiera. Me voy a poner muy barrial, muy prosaico. Para Putin, todo lo que sea tocar en los cojones a Donald Trump, yo creo que le tiene que dar un especial gusto y placer. Me parece que como que Nicolás estaba como medio asustándose ya mucho y dijo, déjenme ver la llamada a un amigo. Vamos a hablar del Centro Cultural Banreservas y como este centro cultural se inauguró en un lugar tan especial, tan particular e histórico, pues hemos invitado justamente al licenciado Edwin Espinal. Él es abogado, pero también un reconocido historiador dominicano. Si bien el edificio fue adaptado a las necesidades de su nuevo uso, no se respetó del todo su esencia y no se centró en respetar sus elementos definitorios interiores, que fueron agredidos al obviarse el criterio de mínima intervención. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada, donde quiera que estemos. Hoy, en fin, un programa medio especial, a lo mejor nos ven medio pixelados, pero estamos, que lo importante es estar. Y lo que no cambia, la tierra para el que la trabaja, y como hoy somos pocos, la tierra solamente la puede trabajar Dolly, así que adelante, jefa. Bueno, sí, hoy estamos en modo cómodo, digámoslo así, modo tú en casa y yo aquí desde la cabina, pero virtual. Cómodo. Si hubiera una cámara a mi espalda, verías que la comodidad es un poco subjetiva, pero bueno. Bueno, saludamos a la audiencia, como siempre recordándole que este espacio usted lo puede escuchar a través de la 97.9 FM todos los sábados a las 2 de la tarde y también nos puede escuchar por Spotify. Nos puede ver si usted desea, si le da curiosidad, quiénes son esos que hablan por allá de destodo, que no saben de nada, pues nos puede ver aquí por YouTube también. Y recuerde, como dice Diego, que le enseñó Laureano, dele like, compártalo, suscríbase, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, contémosle a la audiencia que hay para hoy. Bueno, tenemos... lo que no cambia es que también tenemos un menú potente y vamos a ir entrando en materia. Por ejemplo... antes de nada recuerden seguirnos en todas nuestras redes, incluyendo X, en fin, todo eso que ha mencionado Dolly. Y ahora sí, vamos a en materia. Tenemos una interesante frase de la semana que suena amenazadora, tipo Made in Corleone, de esas que le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Una cosa de ese estilo, y ya entenderán por qué, así que tienen que quedarse obligatoriamente. Bueno, y nuestro personaje de la semana, pues es una mujer que sin duda, cada vez que tiene la oportunidad de demostrar su coraje y valentía, lo hace. Y tenemos que hablar, porque esto es absolutamente histórico, del rescate del Hotel Las Mercedes, reconvertida, ahora ya no va a ser un hotel, en un centro cultural de Banreservas en este caso. Y sinceramente ya hemos visto algunos videos y algunas fotografías y dan ganas de visitarlo. Yo lo tengo en agenda para estas Navidades. Sí, es un plan que vale la pena hacerlo ahora en esta época de vacaciones. Bueno, de esto y más aquí en Destodo Magazine. Bueno, arrancamos entonces con nuestro personaje de la semana y pues María Corina Machado, por lo menos para este programa, creo que es indiscutible, ¿o no, Laureano? Antes Totalmente. de entrar un poquito como en contexto. Totalmente, y las explicaciones que tú vas a dar pues, terminarán de convencer a nuestra audiencia. Nosotros, va a sonar muy prepotente, no tomamos malas decisiones en este sentido. Bueno, la líder política venezolana, María Corina Machado, repite como personaje de la semana y en esta ocasión yo diría que con más mérito. Recordemos que en semanas pasadas, pues ella fue elegida también por justamente haber sido elegida la Premio Nobel de la Paz. Esta vez su protagonismo se debe a que puso en riesgo su libertad y hasta su vida con el objetivo de llegar a Oslo, capital de Noruega, para recibir personalmente este galardón. Recordemos que María Corina
es investigada por la Fiscalía por traición a la patria y ella ha tenido que mantenerse por más de un año escondida para no ser detenida por el gobierno o en este caso más bien diríamos la tiranía de Maduro. Según el relato publicado por The Wall Street Journal, citado también por El País, pues la odisea de Machado para llegar a recoger este premio en Oslo tomó cerca de 48 horas. Ella sale disfrazada del lugar donde se mantenía escondida con dos personas rumbo a la costa norte de Venezuela. Allí toma un pequeño barco de madera que los lleva hasta Curazao. Washington, por supuesto, estaba informado de esta ruta marítima para evitar ser atacados por los bombardeos que se están dando en estas últimas semanas en esta zona. Tras descansar horas, porque fue un recorrido extenso por agua, Machado y este equipo pues tomaron un jet privado con destino a Bangor, que es una ciudad que queda en el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos. Posteriormente, desde Bangor, ella vuela directo a Oslo, ciudad en la que aterrizó a la 1 de la madrugada, es decir, 12 horas después de la ceremonia de entrega Nobel, que finalmente recogió su hija, Ana Corina Sosa. Y yo creería, Laureano, que esto envía varios mensajes, ¿no? O sea, no es solamente el acto de ir a recoger el premio, sino yo entiendo que detrás de este movimiento de María Corina hay otros objetivos. A ver, también se podía pensar que tiene varios significados. Ujú. Y su figura no está exenta de cierta, no sé si la expresión correcta sería polémica, porque algunas personas cuestionan que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz cuando lo que pide ella para liberar su país es incluso una invasión armada. Entonces la Claro. gente dice, hombre, Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, Mahatma Gandhi, quien logró sus objetivos políticos a través de la no violencia, entendida de manera absoluta y radical. Claro, los escenarios son diferentes y a lo mejor ni siquiera es posible ahora plantearse esto, porque las vías pacíficas también hay que reconocer que se han intentado durante muchos años. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros simplemente ponemos sobre la mesa que hay gente que no está muy de acuerdo, hay gente que sí lo está. Yo en su momento dije que hubiera optado por otra institución, no porque ella no se lo merezca, sino porque el premio es único, nada más se lo puedes dar a una persona por año. Y, en fin, ojalá todo termine bien porque, como decimos por ahí, se oyen tambores de guerra y no sé, tengo mala vibra en ese sentido. Sí. Sí, aquí, bueno, también el tema es, por ejemplo, acá se manda un mensaje, digo, para mí hay un doble mensaje, ¿no? Y número uno es, pues ella cuenta con todo el respaldo de Estados Unidos, porque sin duda ella sola no hubiera podido salir de Venezuela, sin la ayuda, Ese es, ¿no? ese es el punto, que hay personas que ven a María Corina Machado simplemente como el delivery de Donald Trump. Y Ujú. entonces, claro, si tú en Latinoamérica todos tenemos como muy presente ese imperialismo radical de los años 60, 70 y 80, donde todo esto eran como sucursales de Estados Unidos que ponía y quitaba gobiernos. Entonces la gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Estamos regresando a esa etapa? Porque esa etapa no nos trajo nada bueno. Ujú. Es una variable más que está ahí y que hay que tenerla en cuenta. Claro. Sí, ahora, claro, la posición de ella también es muy compleja, ¿no? Porque finalmente, digamos, la única ayuda que ella tiene externa y que por lo menos ha llegado hasta ahora, un respaldo a este nivel inclusive, es solamente del gobierno de Donald Trump. Claro, Entonces, la pregunta oscura que nadie quiere hacerse porque es una pregunta claro, claro, claro. desagradable es, ¿de verdad que con Donald Trump vamos a tener democracia? No, Porque claro, total, total. si va a ser un reflejo de lo que pasa en Estados Unidos, Ujú. pues pinta feo el asunto. No, además que, pues Venezuela, como el resto de los países del sur, bueno, sí, del sur para Estados Unidos y en particular solo para Donald Trump, somos patio. Entonces él puede hacer atrás lo que él quiera, ¿no? Y entonces si ahora él tiene, digamos que lograse llegar al acuerdo de que Maduro salga de Venezuela, pues finalmente María Corina va a seguir las órdenes de Trump. O sea, es un escenario que uno ve, yo lo veo muy, muy difícil para una persona que quiere la libertad de su nación, pero que también el costo que ella puede pagar por eso también puede ser muy alto.
que inclusive yo lo he dicho aquí también en otras ocasiones, el tema, por ejemplo, de los cuestionamientos a Petro en relación con la relación con Maduro. Y es que el país que la tiene más difícil es Colombia porque es su vecino inmediato. Entonces, a él tampoco le conviene echarse de enemigo a Maduro. O sea, es una situación muy compleja la que tiene, por ejemplo, María Corina, porque es como a veces aliarse un poco como con el diablo para poder lograr un objetivo que ella, obviamente entiendo, tiene muy buenas intenciones. Yo pues de eso no lo dudo, ¿no? Quisiera uno pensar que es así, ¿no? Que ella tiene muy buenas intenciones y ella lo que quiere lograr es que su país empiece casi que de cero, porque esto es lo que habría que hacer con Venezuela, y eso es una tarea titánica que también muy valiente ella asumirla. Totalmente. El asunto es que nadie habla de eso, pero yo le tengo un poco de miedo al día después. Sí, claro. Todo el mundo habla del cómo, lo que está pasando, y yo voy pensando en el día después, porque hay una sociedad, querámoslo o no, que está fragmentada. No te voy a decir en dos mitades equivalentes, porque tampoco lo creo, pero sí que la sociedad está fragmentada y después a lo mejor en lugar de justicia habrá revanchismo, habrá resentimiento y se puede caer en una espiral de violencia y no sé, o sea, habrá que hilar muy fino. Si realmente María Corina se convierte, que eso también sería histórico, en la próxima presidenta de la República de Venezuela, tiene un enorme trabajo por delante porque no solamente ocupar el poder, es reconstruir una democracia. Y la pregunta es, ¿el vecino del norte te va a dejar reconstruir una democracia o nos vamos a convertir en una revancha del otro extremo? Yo tengo muchas preguntas en la cabeza, la verdad. Sí, 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 el escenario es bastante complicado, es muy complejo. Totalmente. Mis mejores deseos y mis mejores sentimientos para Venezuela, pero tengo mis temores. Ujú. Bueno, sigamos entonces con la frase de la semana que tiene que ver directamente y por eso también, digamos, elegimos esta frase de la semana porque tiene todo que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Muy relacionado, porque esto al final es como una inmensa partida de ajedrez. La frase es, comillas, esperamos que la Casa Blanca evite un conflicto a gran escala que amenaza con tener consecuencias impredecibles en todo el hemisferio occidental. Fue de parte del portavoz del Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa. Y evidentemente el enemigo de mi enemigo es mi amigo, para que entendamos un poco el escenario. Entonces, se ha firmado un acuerdo de cooperación entre Rusia y Venezuela que uno se pregunta qué alcance va a tener esto, porque claro, se intenta manejar una retórica novelicista, pero hay insinuaciones de que lo militar va incluido. Y entonces, si hablábamos de paz y hablamos de lo militar, pues militar y paz no suelen estar muy bien en una misma frase. Eso es lo que tenemos en este momento y me gustaría tomar algunas reseñas de un artículo que apareció en el periódico El País de España de fecha 11 de diciembre para que nos vayamos un poco situando en contexto. Y es que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya expresó el jueves, este jueves de esta semana en la que estamos grabando, el apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro para, atención, eso es muy importante, para defender sus intereses y la soberanía nacional frente a su creciente presión externa. Se utiliza la frase presión externa para referirse a Estados Unidos, que parece que a veces les da pereza mencionar a quién se están refiriendo. Sin embargo, más allá de esta solidaridad, el líder ruso no ha hecho ningún compromiso de tipo militar. Yo eso lo pondría entre comillas y ahora entenderán por qué. Tengan paciencia. Los dos dirigentes han intercambiado opiniones sobre el desarrollo de las relaciones de amistad ruso-venezolanas tras la reciente entrada en vigor de su Tratado de Asociación y Cooperación Estratégica. Subrayo la palabra estratégica, quédense con esto. Se trata de la primera llamada telefónica entre ambos mandatarios desde que la Casa Blanca comenzara sus ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico desde el país latinoamericano. Los dos líderes han coincidido, según Moscú, en la necesidad de implementar proyectos conjuntos en las áreas comercial, energética, financiera, cultural, humanitaria, entre otras. Pero ese entre otras después te aclara, porque ese entre otras es lo que tiene que ver con lo militar. Como se puede observar,
esto de la cooperación militar no se menciona de manera explícita, pero más adelante, si leen la letra pequeña, verán que va incluido en el paquete. Porque ellos aclaran que el reciente tratado entre Rusia y Venezuela, según la versión rusa, también impulsa la cooperación en el ámbito técnico-militar. Por tanto, Moscú también ha asegurado que Rusia actuará plenamente en el marco de sus obligaciones mutuas fijadas con los amigos venezolanos. Para quienes observamos este conflicto con el pensamiento crítico, tenemos la impresión, y en Destodo también, de que la lucha contra el narcotráfico es una excusa para obtener un cambio de régimen en Venezuela, que por cierto es un régimen tramposo, corrupto y autoritario. Pero que la democratización de Venezuela provenga de la iniciativa de Donald Trump nos hace sospechar que lo que va a venir después será diferente, pero quizá no mucho más democrático. Como dicen mis estudiantes, es cuanto. Sí. No, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Rusia se pronunciara, ¿no? Era como que uno decía, ve, qué raro que no han dicho nada, ellos que son tan amigos, qué raro. Y pues también ahí lo explica el artículo del País, ¿no? Es que hubo una llamada, me parece que como que Nicolás estaba como medio asustándose ya mucho y dijo, déjenme de ver la llamada a un amigo, la llamada a un Sí, amigo, al teléfono de la como que, esperanza. como que el pronunciamiento así como orgánico no salía, ¿no? Entonces tocaba llamar a un amigo. Sí, sí, al teléfono de la esperanza, al 911 de la esperanza. ¿Y, y, Yo y que, será, y será que a Maduro le contesta con gusto o será como le contesta a Trump que en los videitos que hemos visto de esa red que tú sigues? yo ¿Tú qué te digo crees? una ¿Le cosa, contesta con gusto? sí, sí, porque Sí. Putin, a ver, Putin, todo lo que sea, me voy a poner muy barrial, muy prosaico. Para Putin, todo lo que sea tocar en los cojones a Donald Trump, yo creo que le tiene que dar un especial gusto y placer. Así Mm, que, por ese lado, sí, yo creo que le coge el teléfono con gusto a Maduro, pero no porque sea Maduro, sino porque, tú eres una herramienta más para meterme con el otro. exactamente, sí, claro, sí, claro. Así que por ese lado, pues creo que están Ese es un así. peón que él puede mover a gusto. Y a lo mejor eso, ahora voy a especular en vivo y en directo, a lo mejor esto provoca una renegociación del lado de Trump con Maduro. Porque al fin y al cabo yo creo que todo esto va a tener una salida negociada. Ujú. ¿Cómo va a ser ese negocio? Bueno, eso no lo sé. No soy tan atrevido, pero va a ser negociado. Aquí es difícil que pueda haber una invasión militar a lo Panamá, como sacaron a Noriega. No es lo mismo. El país tiene otro tamaño, está ubicado en otras latitudes y el Tiene otras tamaño de relaciones. otras relaciones y el tamaño de la sociedad es otro. O sea, no puede ir por ese lado porque no es factible. Yo creo que se va a negociar. ¿Y qué se le puede ofrecer a Maduro para la negociación? Yo creo que básicamente es dinero e impunidad. Exacto. Son las dos cosas que le pueden atraer. ¿Cuánto dinero? Pues no lo sé, ahí está la negociación, pero creo que es un tema de dinero e impunidad. Ujú. Sí, de acuerdo, estoy total de acuerdo. El punto es que creo que es parte también como de la inquietud que tenemos la mayoría y es cuándo, ¿no? Ese es el cuándo. Sí, la gran incógnita es el cuándo. Hombre, a lo mejor hay variables que ahora no tenemos en cuenta, pero yo no creo que tarde mucho. Ujú, O sea, ujú. yo creo que es cuestión de meses. No me atrevo a decir semanas, pero yo creo que es cuestión de meses. El Sí, tiempo que dure, par de meses. el tiempo que dure llegar a un acuerdo específico sobre, oye, me voy a tal sitio con tanto dinero, con tal inmunidad y para tales personas, Ujú, y ya está. Yo creo que ujú. será así. Nos vamos entonces con un contenido más agradable. Ya empezó diciembre y no nos vamos a poner con unos temas de esos de tenemos que hablar, como que tú así te preocupas cuando te dicen, no, aquí hoy vamos a hablar de un tema interesante, de un tema propio para Navidad, ¿sí o no? Sí, a ver, es que llevamos una temporadita. Mira que yo te voy pidiendo, es que tú eres la jefa, yo te voy pidiendo, oye, vamos a ponernos un poco más suaves porque es que estamos apocalípticos, llevamos casi todo el año apocalípticos. Ya tengo ganas de reírme. Óyeme, y eso que nosotros no le hemos querido meter muela a los temas que están ocurriendo en República Dominicana. Que a propósito, Sí. bueno, hagamos un paréntesis antes de irnos a lo de tenemos que hablar. La columna que escribió para Acento, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, ex rector de esta Pucamaima, denominada Desde Cenaza hasta el agua bendita.
que es una columna que creo que vale la pena que todos nos tomemos el tiempito para leerla, pero sí me gustaría que tú destacaras algo de lo que leíste para antojar, de lo que leíste ahí para que antojes a la gente y quiera consultarlo. Ya les puedo decir que es un artículo que está siendo muy difundido a nivel de redes sociales. Ha salido hoy mismo, o sea, el hoy de cuando estamos grabando este episodio. Y me parece un artículo magistral porque él no habla directamente de Senasa, aunque la menciona, sino que él la pone en perspectiva y habla de que como sociedad estamos corrompidos, de arriba a abajo. Y él empieza por el tema espiritual. Él dice, a mí, que soy obispo, me viene un feligrés con la cara mojada de agua bendita diciendo que le eche agua bendita que no le he echado. Y entonces él dice, si son capaces de mentirme de esta manera en mi propia cara, ¿qué no pasará en el resto de la sociedad? Y por ahí hace una serie de reflexiones que me parecen magistrales. Es una foto de lo que somos como sociedad. No es un problema de este gobierno, del anterior o del que viene. Es un problema de lo que somos como sociedad. Y hasta que no lo queramos enfocar de esta manera, gobierno tras gobierno, seguiremos teniendo escándalos de corrupción, porque como sociedad tenemos tendencia a eso. Nadie lo quiere decir, no es popular, es desagradable, pero ese es el problema, ese se quite la cuestión. Les animo mucho a que lo lean. Yo, de hecho, he puesto el enlace en mi propia cuenta de Twitter. Está feo que lo diga porque es mi cuenta, no es la del programa, pero de momento lo pueden encontrar ahí. Después también prometo ponerlo en la cuenta de Twitter del programa para que lo puedan encontrar fácilmente. Me comprometo a ello. Perfecto, me parece buena idea. Sí, y aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Porque inclusive ni siquiera es un problema de país, no es de Es, país. es algo que está muy enquistado. O sea, Esta a ver, semana, esta semana Monseñor lo dice, el tema del tigueraje es ujú. eso. Tuviste esta semana, por ejemplo, la noticia del funcionario chino que le dieron pena de muerte por recibir sobornos. Bueno, de hecho ya está muerto. Exacto, es en todo lado. Había un experto y a mí me gusta citarlo porque lo escuché hace un tiempo y me parece que es fenomenal y seguramente tiene que ver con esto también que dijo Monseñor, que yo todavía no le he podido leer la columna, pero me tomaré el tiempito una vez terminemos y es, hablemos de la corrupción de ellos, de nosotros y de todos. La de Porque es que todos. todos estamos untados, dice una canción también, un rock en español colombiano, todos estamos untados, entonces acá nadie puede estar señalando todo el tiempo, es que los políticos, los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Dolly, permíteme corregirte. No estamos untados, estamos sumergidos. Ojalá fuese solamente untado, Sí, nos estamos ahogando, nos tal estamos cual. ahogando en la corrupción. Bueno, ahora sí, con el tema agradable, nos vamos con el tema agradable del tenemos que hablar y pues esta semana tenemos que hablar de la inauguración que se dio la semana pasada del Centro Cultural Banreservas. Valga la aclaración por si acaso, que acá no recibimos ninguna pauta, lo que pasa es que es inevitable decir Centro Cultural Banreservas porque lo lleva en el nombre, una estrategia obviamente ahí también de mercadeo, muy bien pensada, digámoslo así, que se creó, digámoslo así, en este que era el Hotel Las Mercedes, un lugar clásico acá de Santiago, que yo tengo que decir que cuando yo iba a veces al centro, yo veía la edificación y yo decía, wow, qué pena este lugar tan lindo arquitectónicamente hablando, porque inclusive desde fuera tú veías como ese valor histórico arquitectónico que tenía y siempre pensaba, qué pena que este lugar no se rescate. Y qué bueno que se rescata. Y por eso hemos invitado al licenciado Edwin Espinal, abogado. Ya luego tendremos la oportunidad de presentarlo más ampliamente en la entrevista que tuvimos que pregrabar, pero entendemos que es muy importante no solamente hacer difusión de que hay un nuevo centro cultural en Santiago, que también pueden acudir, por supuesto, personas del país, no solamente aquí en Santiago, que tienen que visitar, pero lo entendemos muy valioso por también esa historia que hay detrás de ese hotel Las Mercedes, que es muy interesante y que nos va a contar justamente Edwin Espinal en la próxima entrevista que vamos a escuchar aquí en Destodo Magazine. Bueno, y en nuestro segmento tenemos que hablar de, pues vamos a hablar del Centro Cultural Banreservas y como este centro cultural se inauguró en un lugar tan especial, tan particular e histórico, pues hemos invitado justamente al licenciado
Edwin Espinal. Él es abogado, pero también un reconocido historiador dominicano que nos va a contar hoy esta fantástica historia de este hotel. Gracias, licenciado Edwin Espinal, por estar acá. Gracias, como no, buenos días. Bueno, la primera pregunta que sí quiero hacerle es, antes de que empecemos como con esta historia, que es bastante interesante, la historia de este hotel, me gustaría que me dijera cuál fue la primera impresión suya cuando le dijeron que este hotel se iba a convertir en un centro cultural. Claro, una gran noticia después de haber visto el edificio, el hotel en funcionamiento, haber conocido el proceso judicial que siguió al desalojo de los arrendatarios últimos y, por supuesto, ver el deterioro del edificio durante 20 años y ver perdido, por ejemplo, su torreón que estaba en el eje de la esquina. Fue también muy doloroso porque ciertamente pensé que el edificio estaría destinado a perderse en su totalidad ya por siempre y que no existía posibilidad de rescate por el costo tan elevado que se planteaba para cualquier inversionista que se pretendiera por el interés del propietario en obtener una alta retribución respecto de su valor. Edwin, muy buenos días también desde este lado y gracias por estar con nosotros aquí en Des Todo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Y yo también he vivido con cierta fascinación, no sé si la resurrección o la reconversión del Hotel de las Mercedes, tampoco sé muy bien qué verbo le encajaría a este proceso, pero que en todo caso es un proceso que yo entiendo que es muy positivo. Eh, Apelando un poco a sus dotes de historiador y de conocedor profundo de la cultura cibaeña y santiaguera en general, ¿en algún momento hubo alguna posibilidad de que el Hotel de las Mercedes se rehabilitara sin perder su condición de hotel? Me estoy acordando, las comparaciones son siempre odiosas porque lo son en sentido estricto, pero es para que entienda el sentido de la pregunta. Así como, por ejemplo, en la ciudad capital, en Santo Domingo, tenemos el Hotel Nicolás de Obando, que es un edificio emblemático, en fin, todo el mundo ya sabe que era la casa del gobernador, etcétera, y se logró hacer una rehabilitación que le permitió un poco esa doble condición de conservarse como edificio. No es un museo, no es un centro cultural, pero sin dejar de ser hotel, también permite hacer cierto tipo de eventos que tienen como ese carácter sociocultural, lo voy a decir así. ¿En algún momento hubo alguna posibilidad de que el Hotel Las Mercedes se recuperase un poco siguiendo ese ejemplo y salvando las lógicas distancias de ambos casos? Bueno, una vez el hotel cayó en ruina, fueron muchas las propuestas que se plantearon y justamente su reconversión en un hotel boutique fue una de las ideas que en diferentes medios se debatió, que evocara la época de su inauguración, en este caso ya a partir de los años 30, eh, que preservara mobiliario, música, menú, comida, decoración, en fin, que nos evocara a la época de la primera mitad del siglo XX. Pero sin embargo, había múltiples situaciones que conspiraban contra esa idea romántica. Primero, la cantidad de habitaciones, que eran 44 apenas. Se entendía que eran muy pocas habitaciones para un sostenimiento pleno de una institución, de una empresa hotelera en el lugar. Además, la falta de parqueo, porque se construyó en una época donde había muy pocos vehículos en la ciudad, eh, habría que, hubiese habido que comprar solares, determinados inmuebles en otros lugares cercanos para construir edificios de parqueo para el hotel. Y por eso se debilitó esa idea de un hotel boutique. Posteriormente resurgió esa idea de acaso un espacio cultural, una residencia para artistas, pero sencillamente eran ideas soltadas al aire que el propietario nunca tomó en cuenta. Ok. Bueno, ahora sí, pues vamos a lo que es su especialidad y es la historia en este caso. ¿Cuál es esa historia que hay detrás de este hotel? Que justamente hoy, vea qué coincidencia, hoy
en 1929 fue inaugurado oficialmente, por lo menos eso fue lo que identificamos en la página, hoy 10 de diciembre. Bueno, sí, hay una, no O sé por qué, corrija si hay que no, no, corregir ahí. no sé de dónde sale la fecha de Ujú. diciembre, 1 de diciembre, entiendo que es la fecha que se maneja en las redes, porque hay una constancia de una reseña en el periódico Listín Diario el 10 de abril de Ok. 1929. Pero bueno, el edificio, bueno, tenemos que irnos un poco antes. El solar. El solar lo compra Gabriel Robledo García en febrero de 1928. Gabriel Robledo García era un inmigrante español natural de Fresno de Loza, en Burgos, Castilla y León. Su hermano Francisco lo representaba en República Dominicana y compra mediante acto notarial el solar donde se construiría el edificio a Felicia Castellanos de Peña. Era esposa de un italiano, Pascual Petito, zapatero, y encarga la construcción del hotel a su paisano Romualdo García Vera. Originalmente el edificio se denominó Edificio Robledo, en alusión al apellido de los hermanos. Quedó concluido en muy breve tiempo, pues como decía, se inaugura el 9 de abril de 1929. En el lapso de menos de un año se construye este edificio, lo bendice el padre José Manuel Román, y el acto lo encabezan el presidente del ayuntamiento para entonces, Huberto Bogart, y el gobernador provincial, Mario Fermín Cabral. Se levanta en hormigón armado expresamente para hotel. Esa fue la concepción original, por supuesto, y resultó expresión de la pujanza que tenía la colonia española en ese momento para el país, de la cual fueron expresión una serie de edificios en la calle del Conde, en Santo Domingo, el Cerame en 1924, el López Ramos de 1925, el Vaquero de 1928, el 10 de 1929, 30, y el Olaya de 1930, o sea, todos en la misma línea de tiempo. Y en el Cibao, el Royal Palace en La Vega, que se inaugura en 1925, y en Santiago, el Hotel Sevilla, también que se construye hacia 1925, de Manuel Antuña, y el edificio de la Ópera, también en Santiago, en la calle del Sol, que lo construye el propio Gabriel Robledo en un solar que había comprado en 1927 a Carmen Silva, viuda Aguayo, y a sus hijos Alfonso y América. Alfonso, este señor Gabriel Robledo construyó el edificio con recursos propios, según consta en actos notariales, pero también otorgó en garantía al menos en 4 ocasiones. Durante su construcción, en 1928, consintió una hipoteca a favor de América Aguayo. En 1929, otorga también hipoteca a favor de José María Cabral Ibáez y Mariano Turul. Y ya construido en 1931, también le otorga hipoteca a otro paisano, Miguel Bataller Simón. Hay un acto notarial, específicamente el acto de Mariano Turul de 1929, donde se describe el edificio. Es muy interesante, indicando qué cantidad de puertas y ventanas tenía en cada piso, qué cantidad de espacios tenía en cada planta también. Será en diciembre del 29 cuando Robledo formaliza el arrendamiento del hotel a partir de 1930, a partir del 1 de enero de 1930, con Alfonso Aguayo Silva, que va a ser un personaje determinante en su historia. Fíjense que existía una relación ya entre Gabriel y Francisco Robledo con la familia Aguayo, porque en el 27 le compran a la madre de Aguayo y al propio Alfonso Aguayo, a su hermana América, el solar donde construyen el edificio de la ópera en 1927. ¿Por qué es determinante Aguayo? Bueno, hay que decir que Aguayo era puertorriqueño, su padre murió en Santiago, y casó en 1904 en La Vega con Mercedes Seara. Ella había nacido en Moca en 1880 y era sobrina política de un personaje de la literatura dominicana, Federico García Godoy. Meses antes de su matrimonio, Alfonso Aguayo reabrió en la calle del Sol en Santiago un café muy conocido y que fue el más popular de la ciudad, que se llamó El Colmado. Este señor tenía una personalidad poliédrica, masón, escritor, animaba serenatas, veladas, sesiones líricas, conciertos, fundó a principios del siglo XX una comparsa de carnaval, en fin, se movía en diversos escenarios sociales
en la cotidianidad de la época. Y por supuesto, esto motivó a que se reconociera el colmado y por supuesto también a su esposa, que era la mano maestra detrás de los jugos, de los pudines, de los dulces, de la pastelería, de los helados que se vendían en el colmado. El colmado en 1914 adquiere, se muda de espacio en la misma calle del Sol y 2 años después, en 1916, tiene como anexo un restaurante y posteriormente se le suma a ese restaurante la oferta de alojamiento y se transforma en un boarding house y va a llevar el nombre de Boarding Mercedes en celebración del nombre de su esposa. Y una nueva etapa del Boarding Mercedes inicia cuando Aguayo le arrienda el edificio Robledo a estos hermanos españoles y no duden en ponerle el nombre, bautizarlo como Hotel Mercedes para honrar nuevamente a su esposa, que le había dado ya 5 hijos. Me parece fascinante. Yo estoy aprendiendo mucho en esta entrevista sobre la historia de este hotel y sus diferentes etapas. Relacionándolo un poco, yo sé que ninguno de los tres que estamos aquí conectados somos arquitectos, pero sí que como cualquier ser humano podemos tener un mínimo de sensibilidad estética y la pregunta va por ahí. La primera impresión que yo todavía recuerdo que me causó contemplar el hotel en esa etapa, digamos que estaba más cerca de ser una ruina que de ser otra cosa, pero igualmente uno veía como la estructura y la belleza del edificio. Sin tener muy clara en una primera etapa la época en que se construyó, porque después uno se documenta y se va enterando de las cosas, me llamó la atención que incluso en su contexto era un edificio que probablemente, y dado el tamaño de la ciudad en esa época, destacaba por su altura en aquel momento y también por su sentido estético, ¿no? Ese último nivel con esas columnas, es eso que ahora se llama penthouse, que sería como un sobreático, para entendernos. Eh, ¿En qué Para se edificio. inspiró? ¿En qué se inspiró o de dónde surge la idea del arquitecto? Que la valoro mucho, o sea, la pongo en perspectiva porque me parece como en ese momento un concepto muy vanguardista para el tipo de edificaciones que se hacían en esa época que usted mismo, Edwin, nos está señalando. Bueno, no tenemos referencias de la inspiración del edificio. Lo cierto es que este edificio de hormigón armado es, como usted señala, sumamente atractivo en cuanto a su diseño exterior, sus pisos, los azulejos de los descansos en los diversos niveles y esa terraza cubierta. Y por supuesto este hueco central que permitía una visual interna de sus 4 pisos. Y algo muy interesante es que el lenguaje expresivo de la fachada tiene en cada nivel un manejo ornamental, un diseño de vanos, de huecos distintos. Y todos articulados por cornisas, por ménsulas y balcones. Pero si observamos arcos de medio punto, arcos poligonales, en fin, es sumamente interesante el tratamiento exterior de la fachada y por supuesto este hueco que vamos a ver muchísimo tiempo después en el Guggenheim en Nueva York. Quién sabe si acaso se inspirarían ahí, pero esta solución arquitectónica favorece, como decía, la ventilación y la iluminación del edificio completo sin necesidad de aire acondicionado cuando no existían aires acondicionados para 1929. Yo sé que su área no es la arquitectura y obviamente pues no estuvo muy involucrado tal vez en el proceso de esta remodelación, digámoslo así, pero usted pudiera contarnos de pronto qué tanto de la estructura original se ha podido mantener, sobre todo ahora, luego de ya la remodelación que se hizo para el Centro Cultural. Sí, en buena medida se preserva la fachada. Lamentablemente estaban en muy mal estado. Eh, los, los pisos individualizados que rodeaban ambas fachadas del edificio, tanto por la calle 30 de Marzo como por la Máximo Gómez, que decían inscrito en el pavimento Hotel Mercedes. Estaban muy deteriorados, muy desnivelados y tuvieron que ser eliminados, pero se reprodujo, al menos en un pavimento moderno, el, el nombre. El torreón del chaflán del edificio se había destruido en el 2002, fue recuperado, se acerca, sí, al torreón original, pero no es una reproducción fiel.
El techo original también en sí fue modificado del último piso. Y para mí lo más lamentable de esta intervención es la eliminación de los pisos originales. La Carta de Venecia de 1964 establece que la conservación de un monumento es favorecida siempre por su dedicación a una función útil a la sociedad. Pero si bien el edificio fue adaptado a las necesidades de su nuevo uso, no se respetó del todo su esencia y no se centró en respetar sus elementos definitorios interiores, que fueron agredidos al obviarse el criterio de mínima intervención. Y en ese orden ha resultado sorprendente que se hayan eliminado los pavimentos originales de los pisos segundo y tercero, que se hayan destruido esos bancos de descanso revestidos con azulejos que existían en todos los niveles, y que igualmente se haya suprimido la escalera que comunicaba todos los pisos a partir del segundo nivel. ¿Qué plantea la Carta de Venecia en cuanto a conservación de monumentos? Bueno, concibe, autoriza que todos los arreglos exigidos por la evolución de usos y costumbres no pueden ni deben alterar la disposición o la decoración de los edificios, ya que su fin es salvaguardar el testimonio histórico. Un monumento no se puede separar de la historia de la que es testimonio, y en particular los elementos decorativos que forman parte integrante de un monumento no pueden ser separados de este más que en la medida en que esa acción sea la única susceptible para asegurar su conservación. Y en el caso de los pavimentos y azulejos del Hotel Mercedes, precisamente, que son los valorizadores del soporte arquitectónico, lo que nos permitía transportarnos a una época, el resultado ha sido lamentable. Por su supresión, no atendió a su conservación y ni siquiera a su sustitución por una réplica, como se sucedió en la primera planta. Hay también otro texto internacional que nos sustenta en esta aseveración. Es la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas, también del ICOMOS, que se conoce como la Carta de Washington de 1987. ¿Qué dice este texto? Que los interiores de los edificios, y no solamente el aspecto, la forma exterior, que son definidos a través de los estilos, las escalas, los materiales, los colores, la decoración, son elementos materiales que determinan la imagen de una población, de una área urbana histórica. O sea, no solamente el cascarón de la fachada, y un área urbana histórica como es el Centro Histórico de Santiago. Consecuentemente, tienen que ser conservados. Y a la vez, este documento observa que en el caso de ser necesaria la transformación de un edificio en un área patrimonial, todo agregado debe respetar la organización espacial existente, y en este sentido la introducción de elementos de carácter contemporáneo puede contribuir a su enriquecimiento, pero siempre y cuando no se perturbe la armonía del conjunto. ¿Qué ha pasado en este caso? Que si bien el nuevo uso implicaba modificaciones espaciales, romper paredes, para dar una mayor expansión del espacio, los nuevos pavimentos no se atienen a su observación de preservación. Hay también otro documento mucho más reciente del ICOMOS del 2003, los principios para el análisis, la conservación, la restauración de estructuras del patrimonio histórico, que recuerdan que el valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto externo, sino también en la integridad de todos los componentes, porque evidencian la tecnología constructiva de una época. Y este documento establece que vaciar una estructura interna para mantener solamente la fachada no responde a un criterio de conservación. Y cuando se trata de realizar un cambio de uso, una funcionalidad, como el caso del Hotel Mercedes, esto tiene que ser atendido de manera clave. Y esta modificación irreversible de sus interiores no respondió a medidas urgentes de protección para evitar la ruina de la estructura, una situación excepcional considerada en los principios a propósito de la valoración de los posibles beneficios y perjuicios sobre el patrimonio arquitectónico en ocasión de intervención. ¿Qué dicen también los principios? Que toda intervención se tiene que limitar al mínimo indispensable para garantizar la seguridad, la perdurabilidad del inmueble con el menor daño posible a los valores patrimoniales. Y tenemos tres corolarios
de acuerdo a este documento. El primero, que no se deben destruir los elementos diferenciadores que caracterizan a una edificación y su entorno en su estado original o el que corresponde a una época más antigua. El segundo, se tiene que respetar en la medida de lo posible el concepto, las técnicas, los valores históricos de la configuración primigenia de la estructura y sus etapas más tempranas. Y el tercero, que se debe evitar siempre que sea posible la eliminación o alteración de cualquier material de naturaleza histórica o de elementos que presenten rasgos arquitectónicos de valor distintivo. Solamente la inexistencia de un criterio de conservación que debe fijar la Dirección de Patrimonio Monumental en un inmueble patrimonial, como lo es el Hotel Mercedes, declarado Patrimonio Nacional por decreto de 1991, o la no sujeción de los contratistas a esos criterios, si es que fueron fijados, puede explicar que se realizara esta actuación en el edificio. Si nos vamos también al plano legal ya interno, República Dominicana, el Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene bajo su salvaguarda el patrimonio cultural y es garante de su protección, su enriquecimiento, conservación, restauración, puesta en valor. El Banco de Reservas es una empresa de intermediación financiera, pero es propiedad del Estado, por lo que debió ser corresponsable conjuntamente con el Ministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio Monumental, que son las instancias estatales a las que compete la conservación, preservación, protección del patrimonio cultural. Pero no sucedió así y hoy contamos con un edificio, si bien renovado, que ofrece espacios versátiles, pero que no combina respeto patrimonial y funcionalidad contemporánea, y que no logra un equilibrio preciso entre innovación y conservación del legado arquitectónico. Cuando uno entra al hotel ahora, bueno, al antiguo Hotel Mercedes, uno piensa que como en ese pasaje de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, donde una señora pulcra, vestida de azul, con cuello almidonado, recibía a los huéspedes, que acaso de pronto nos podía salir doña Mercedes Aguayo a recibirnos, pero ni ella ni la nostalgia por el rastro de tantos pasos perdidos en su escalera y sus pisos de mosaicos son ya ni siquiera un eco en la memoria. Sobre eso, yo sé que le toca el turno a Laureano, pero sí me gustaría entonces preguntarle qué fue entonces lo que pasó, o sea, por qué eso no se puso en un principio como una regla, o sea, mantener la primigenia de la edificación y que eso fuera lo que, digamos, guiara toda la remodelación del lugar. O sea, no sé qué tan involucrado estuvo de pronto usted, pero ¿qué tanto sabe de por qué pudo haber ocurrido entonces esto? Porque Bueno, desde su explicación, pues le da a uno tristeza, la verdad, porque es lo que usted dice, cuando uno va a este tipo de lugares, justamente es esa sensación, esa emoción de ir al pasado, que es lo que deja el espacio, lo que uno también disfruta como visitante. Es claro, o sea, transportarse. traspasamos una fachada antigua Ujú. de 1929, pero nos encontramos con un primer piso, con pisos muy llamativos de la época, pero cuando subimos al segundo nivel nos encontramos con un piso de madera. Ya. ¿Cuál fue el alegato? Eh, que los pisos estaban maltratados, que estaban en algunos puntos hundidos, que estaban sencillamente puestos sobre la tierra, no estaban fijados con una estructura de cemento y varillas, pero desde mi ignorancia arquitectónica, yo entiendo que si los pisos estaban sencillamente colocados sobre la tierra, era mucho más fácil levantarlos, Claro. numerarlos para reponerlos, o en el peor de los casos, requerir la réplica, como es posible hacerla actualmente, de estos pisos antiguos. Ujú. Eh, Reitero, lo que más me chocó y que, como ya explicaba, es contrario a todas las cartas internacionales de conservación del Comité Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS. Ya. Una última pregunta de mi parte. A raíz de las explicaciones que Edwin nos está dando sobre la pérdida de algunos elementos que no se deberían haber perdido y que a lo mejor era evitable que se perdieran. ¿Existe algún registro fotográfico o cinematográfico que nos permita ver cómo era ese hotel por dentro? Tipo algún álbum de fotos familiar que se haya recuperado y esté en un museo o que forma parte de algún departamento del centro cultural. Durante la época de ruina se llegaron
a tomar fotografías y algunas de ellas muestran los pisos originales. Y algunas también de los descansos con azulejos en cada uno de los pisos también existen. Y si contrastamos esas fotografías antiguas con el interior actual, sencillamente es impactante el cambio. Algunos episodios que nos pudiera contar rápidamente como muy claves o de muy históricos o de personajes que visitaron este hotel. Sí, hay muchos hechos históricos que convirtieron al hotel en un eje de la vida social y recreativa de la ciudad. Podríamos iniciar con el festejo de la graduación de Joaquín Balaguer en 1929 como licenciado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo. El banquete que se le ofrece a Trujillo en 1931, a principios de 1931, en abril de 1931, cuando después de haber tomado posesión en agosto de 1930, inicia una gira política en el Cibao y traslada a Santiago la sede del Poder Ejecutivo. El banquete de recepción a la ciudad se le ofrece en el Hotel Mercedes. En 1936, Morito Sánchez Correa, que era yerno de Alfonso Aguayo, instala en el Roof Garden, en el cuarto piso, la emisora HI9B, La Voz de la Hispaniola. En esa misma emisora, en ese mismo año, la orquesta de Luis Alberti interpreta por primera vez, se radiodifunde, el merengue Compadre Pedro Juan. En 1937, en una reunión, se decide nombrar al Santiago Baseball Club como Águilas Ibaeñas. Y a partir de ese momento, el equipo representativo de Santiago lleva este nombre. En 1944, el Club Rotario Santiago se funda en la primera planta, en los salones del hotel. Y bueno, mucho más reciente, en 1961, se hacían fiestas en el Roof Garden con la orquesta Hollywood en 1961 de Papín Fenil. Y bueno, en cuanto a huéspedes conocidos, son muchísimos. Imagínense, durante más de 70 años de historia, son muchas las personalidades que se alojaron aquí. Un geólogo petrolero estadounidense, Frederick Garner Clapp, en 1935. Lina Levanti, que fue una soprano afroamericana, en 1939 inició las presentaciones artísticas de la Sociedad Pro Arte, que se había fundado en ese mismo año, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La periodista norteamericana Paige Cooper, en 1946, que recogió sus vivencias en el hotel en una obra que se llama Zambumbia, un descubrimiento de la República Dominicana, la española moderna. En 1946, tendría que documentar el dato, Libertad Lamarque, que cantó incluso en uno de los balcones a pedido de la gente que sabía que estaba alojada ahí. Celia Cruz, en los años 70, Sonia Silvestre. En fin, hay una memorabilia de quienes se alojaron en el hotel que habría que documentar en la prensa de la época para ver si aparece alguna referencia de que estuvieron ahí o no, para confirmar todos estos datos de la tradición oral. Bueno, yo creo que, no sé si usted sabe, ¿hay algún documental que se haya producido en relación al Hotel Mercedes? Porque la historia es bastante interesante y daba para un ODA, ¿no? Sí, claro, claro. Hay mucha información y el Centro Cultural de Banreservas tiene ese interés de que se rescate parte de lo que resta de la historia del hotel para proyectarlo conjuntamente como, claro, digamos, como sustento, como sustrato del Centro Cultural en ocasión de ocupar el espacio del antiguo hotel. Yo le di la bienvenida a Edwin Espinal, ahora pues yo le doy el honor a Laureano que le dé las gracias y lo vuelva a invitar, por supuesto. Sí, no, aquí los invitados nunca pueden venir una sola vez. Aquí esto es como un 3x2. Aquí funcionamos con modalidad combo. Así que a Edwin, muchas gracias por esta entrevista. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Eso es como la previsita al Centro Cultural, porque me imagino que allí después uno aprende más todavía. Y queda comprometido, porque esto está siendo grabado, queda comprometido a una próxima visita. Ahora estoy pensando que lo mismo este podcast deja de existir y tendremos otro, pero es igual, los presentadores y los productores seremos los mismos, así que queda emplazado igualmente. Así que Edwin, de mi parte y a nombre de todo el equipo, muy agradecido y muchísimas gracias. Como no, gracias por la invitación y siempre a la orden.
Pues señores, aquí todo tiene un final, pero antes de decir mi icónica frase, voy a dejar que también Dolly diga la suya, que coño, que para eso es la jefa. No, porque que la mía es para empezar y ya a esta altura no puedo decir esto y más en The Todo Magazine, ya No, perdí. esto fue y más en The Todo Magazine. Bueno, no, nos despedimos como siempre recordándole que nos puede escuchar a través de la 97.9 FM, sábados 2 de la tarde, y también a través de Spotify y que nos puede ver aquí en YouTube, Laureano de la Cruz, Dolly García, siempre pues muy dispuestos a traer contenido interesante y contenido que entendemos que es de valor. Tal cual, ahora sí. Así que, señores, ya estamos en diciembre, se percibe ya como la atmósfera navideña y con esa misma atmósfera navideña les deseo que gocen mucho, gasten poco y niéguelo todo. Sí, sobre todo gaste poco ahora en diciembre. Sí, que no tenemos la No regalía regale todavía. tanto. Nos vemos. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.